Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ha reglamentado este 2345 con respecto a los no obligados? Trae un parágrafo que dice: para efecto de determinar la cuantía de ingresos, se deberán sumar todos los ingresos provenientes de cualquier actividad económica con independencia de la cédula a la que pertenezcan los ingresos. Entonces, ahí lo trae el parágrafo para aclarar esos ingresos, ¿correcto? Y trae un segundo parágrafo que dice: para el cálculo del impuesto de renta no se tienen en cuenta las ganancias ocasionales, ya que se liquidan de manera independiente. Ya lo sabemos, que una cosa es la renta y otra cosa son las ganancias ocasionales, que es un tema que se ve por allá en la segunda parte, en el último momento, ¿correcto? Que es toda la parte de ganancias ocasionales. Muy bien, entonces ahí está todo el planteamiento de quienes no están obligados a declarar renta y sus parágrafos para precisar las cosas. Esto es decreto reglamentario. Lógicamente, ¿qué sucede? Se deben conservar todos los certificados de retención en la fuente, ¿sí? En los no residentes hay una situación especial, y es que se debe tener en cuenta, para poder establecer la obligación de no presentar la renta, en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario, que tiene que ver por allá con la parte de los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Entonces, ahí hay que entrar, para los que tienen este caso, a detallar este 20-1 y 20-2 para poder establecer si tienen obligación o no tienen obligación, si hay alguna situación especial con estos establecimientos permanentes. Entonces, pero en principio lo que decíamos atrás es que no, mientras se haya hecho el qué, la retención en la fuente de los artículos 407 a 409. Bueno, muy bien, entonces vamos hasta aquí, ya quedamos claros quienes no deben presentar declaración de renta año grabable 2019 y con todos sus parágrafos. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño descansito de 5 minutos, una pausa activa, con el ánimo de pararnos, hacer unas 3 flexioncitas para sentarnos a revisar esta segunda parte de esta segunda sección de la primera parte de esta conferencia. Entonces, que va hasta las 11 de la mañana. Entonces, 5 minuticos, nos estiramos y volvemos y nos sentamos y seguimos adelante para poder tener estos conocimientos de una manera más concentraditos. Muy bien, el siguiente tema entonces son los impuestos sobre la renta de no residentes fiscales y luego ya entramos con los residentes fiscales. No. Paramos un instante. Escucho lo que digo. No. ¿Qué más?
Bueno, muy bien. Listo, lo prometido es deuda. Entonces continuamos. Después de esta pausa activa, vamos a ver impuestos sobre la renta de no residentes fiscales. Entonces, desde el decreto reglamentario 2250, que es del 2017, que es un decreto reglamentario de la ley 1819, viene esta partecita que habla de la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes y no residentes. Entonces, desde allá ya nos aclararon todas las situaciones y es lo que continúa vigente. Entonces, ¿qué sucede? Para el no residente fiscal en Colombia, entonces ya dijimos que tenía que declarar en el formulario 110. Pero entonces, ¿qué declara un no residente? Declara las rentas y ganancias ocasionales y el patrimonio que tiene en Colombia. Rentas y ganancias ocasionales que ha obtenido en Colombia y el patrimonio que tiene en Colombia únicamente. No va a declarar el patrimonio mundial, ¿sí? Es no residente, porque es no residente, la ley dice que esto es lo que debe declarar, ¿correcto? Muy bien, entonces formulario 110. ¿Y qué sistema va a utilizar? El sistema de depuración ordinaria, ¿correcto? En el formulario 110. Ese sistema de información de depuración ordinaria está en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Bueno, ya más adelante vamos a reforzar esta partecita. Entonces, no residente fiscal, ¿ok? Entonces, el no residente fiscal estará supuesto al impuesto sobre la renta y complementario, ¿cierto? En lo concerniente a qué, así lo dice la ley, lo que acabamos de ver. A las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y por el patrimonio poseído en el país, ¿correcto? Y se determinará su renta líquida de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario. ¿Qué tarifa va a tener el impuesto de renta? El 35%. ¿Y qué tarifa para las ganancias ocasionales? El 10%. Y para los dividendos va a tener el 7.5% para los no grabados, y para los grabados va a tener en este caso para el año 2019 el 33%, o sea que es que la tarifa del impuesto para personas jurídicas, ¿cierto? Que es el 33%, de acuerdo con el periodo en que se paguen. Vamos a suponer que se paga en el 2019, pues lógicamente sería el 33%, y dice la formulita, una vez disminuido este impuesto. Entonces, esa es una formulita que más adelante, para rematar esta conferencia, les voy a hacer un pequeño ejemplo para que volvamos toda esta teoría, la volvamos en la parte por lo menos de dividendo, la volvamos por el día de hoy numeritos. Bueno, ok.
Decreto 2250 también, como ya lo vimos en el capítulo 20, también trata la determinación del impuesto sobre la renta para los residentes. Lo que vimos anteriormente fueron para los no residentes, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a entrar para los residentes. Entonces, ¿qué pasa con un residente fiscal en Colombia? Un residente fiscal en Colombia, ¿qué tiene que declarar? Las rentas y ganancias ocasionales que tiene en Colombia, más las del exterior. ¿Correcto? Y tiene que declarar el patrimonio que tiene en Colombia, más el que tenga en el exterior. Entonces, cuando es una persona residente fiscal, por eso es tan importante establecer la parte de la residencia, porque de ahí depende qué tiene que declarar. Es una diferencia muy grande con el no residente. Y este residente fiscal en Colombia tiene que declarar por el sistema de renta cedular y en el formulario 210. Entonces, ahí está la gran diferencia. Entonces, en estas dos diapositivas son supremamente importantes porque eso nos da exactamente qué debe declarar el residente y qué debe declarar el no residente. Muy bien. ¿Cómo lo dijo la ley? Las personas naturales residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes estarán sujetas al impuesto de renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera y sobre el patrimonio poseído dentro y fuera del país, para lo cual deberán aplicar el sistema de renta cedular de este estatuto. Entonces, ahí está clarito este planteamiento, ¿cierto? Aquí está resumido diciendo qué debe declarar y aquí está como lo dijo la ley. Así es lo mismo, pero atrás lo tenemos sintetizado para entenderlo mucho más fácil. Bueno, muy bien, entonces ya sabemos qué tiene que declarar el no residente y qué tiene que declarar el residente. Muy bien. Entonces, llegamos a un punto en el que tenemos que, o vamos a coger por un lado, una vertiente. Entonces, dentro de las personas naturales, tenemos las dos vertientes, o sea, las que están obligadas a llevar contabilidad y las que no están obligadas a llevar contabilidad, porque están en el mismo formulario 210, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las que están obligadas a llevar contabilidad, pues básicamente la van a tener que llevar, ¿por qué? Por uno de los, de acuerdo al grupo al que pertenecen, en fin, entonces van a tener que llevar la contabilidad. Entonces, como ya hicimos la declaración de renta de las personas jurídicas y ya hicimos, sacamos las diferencias, sacamos todas estas cosas y las diferencias para la conciliación fiscal, en fin, ya todo eso lo trabajamos ahorita con las personas jurídicas, pues es muy fácil, digamos, manejarlo también ahorita con las personas naturales. Entonces, tomamos la decisión y es la política que hemos seguido cada año, es concentrarnos en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que realmente son el gran volumen de los trabajos que salen ahorita por esta época de las declaraciones de renta. Lógicamente también hay de obligados a llevar contabilidad, pero vamos a tratar el tema por el lado de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la conferencia y vamos a seguir por ese lado. Entonces, entramos en el primer punto a resolver, que es el patrimonio. Entonces, vamos a estudiar el patrimonio de la siguiente manera. Vamos a ver un anexito de patrimonio en donde hay algunos ejemplos para poder explicar la parte de cómo se declara el patrimonio, el valor patrimonial. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente situación. Tenemos que esta es una persona que tiene algunas cuentas en el Banco Provincial. 16.354.000. Entonces, va a declarar 16.354.000. ¿Qué es esos 16.354.000? Pues es el total del saldo disponible a 31 de diciembre. Y lo certifica
la entidad financiera. Bueno, muy bien. En la cuenta de ahorros pues tiene 7.900.000 y sucede lo mismo. Es el total del saldo disponible. Perdón. Es el total del saldo disponible en las cuentas a 31 de diciembre certificado por la entidad financiera. O sea, hasta ahí vamos, no hay ningún problema. Pero también tiene unos aportes en sociedad en CAR SA, que es de 4.550.000 pesos. Entonces, se declara por el costo de adquisición. Entonces, estamos hablando del artículo 69 y 70 del estatuto tributario. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Tenemos un CDT. Esta persona tiene un CDT de 53 millones de pesos. ¿Por qué valor lo declara? Por el valor en que fue constituido. Lógicamente, también tiene que declarar ¿qué? Los ingresos, por concepto de los rendimientos que genera este CDT. Independientemente de que los capitalice o no los capitalice, va a tener que declarar los ingresos. Si los capitaliza, pues lógicamente pues se va a aumentar el valor, sí, pero pues ya va con un mayor valor en el patrimonio posteriormente para el año que sigue, pues ya va a venir incrementado en ese valor. Si no los capitaliza, sino simplemente se los gasta, pues bueno, no hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar? Que hay que tener en cuenta siempre que debe declarar los rendimientos que generen estos CDTs. Y sobre los rendimientos, ahorita más adelante vamos a hablar algunas cositas que trae el decreto 2264. Bueno, muy bien. Entonces viene el vehículo. El vehículo, 49 millones de pesos. Por el precio o costo de adquisición. La regla general es que el vehículo se declara por el costo de adquisición. Y este costo de adquisición, en este caso son 49 millones de pesos. Nosotros todos sabemos que el vehículo tiende a ¿qué? A perder valor, ¿cierto? Entonces, a que ya no vale 49 millones que lo compré, sino ya vale 30 millones. ¿Sí? Porque pues así es la situación. Entonces, la ley tributaria me dice, no señor, usted debe declararlo por el costo de adquisición. No me dio posibilidad de declararlo por otro valor por un avalúo, nada. Me está diciendo por el precio o costo de adquisición, listo, ahí lo tiene. Esto tiene sus ventajas en cierta forma también. El día que lo venda, pues lógicamente no va a generarme ganancia ocasional. Tiene sus desventajas porque pues en caso tal ayudaba para la ayuda mientras haya renta presuntiva, pues va a ayudar a incrementar el valor de la renta presuntiva, digamos. Son este tipo de cosas que hay que sopesar, pero que pues de alguna manera hay que analizarlas, pero pues así es el planteamiento legal, ¿correcto? Bueno, muy bien, entonces ahí vamos en el vehículo. Esta persona normalita tiene una casa de habitación. La casa de habitación es por 412 millones de pesos. Entonces, ojo aquí, este punto es muy interesante porque aquí sí se pueden presentar situaciones que si uno las toma legalmente y bien, pues puede evitar problemas por un lado y puede optimizar los impuestos por otro lado. Entonces, se declara por el mayor valor entre el costo de adquisición, ¿correcto? El costo fiscal, o sea, ese costo de adquisición que se va ajustando de acuerdo a los porcentajes que nos da anualmente la ley tributaria, la posibilidad. También lo puedo declarar, dice, por el mayor valor. Óigalo bien, ese punto es clave. Por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo, ¿sí? O el avalúo catastral autorizado al fin del ejercicio.
Esto está en el artículo 277. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tomar el mayor valor de estos. Acuérdense que el avalúo catastral autorizado, pues digamos que es una salida para aquellas situaciones en las que el bien tiene un muy bajo valor declarado o costo y lo voy a vender un valor muy alto. Entonces esa es una pregunta del millón casi en todas las conferencias. Oye, ¿yo qué hago? Pues bueno, tiene varias alternativas. La primera alternativa que tiene es un avalúo catastral autorizado al fin del ejercicio. ¿Para qué? Para incluirlo. Entonces, incluye como valor patrimonial ese avalúo catastral autorizado. ¿Sí? Porque vamos a suponer que, pues lógicamente, si lo mandó a hacer, si hizo todo el procedimiento para tener el avalúo catastral autorizado, es porque pues va a ser muy superior al autoavalúo, al costo de adquisición o al costo fiscal. Por esa razón vamos a tomar ese, ¿correcto? ¿Para qué? Para que en el año siguiente, cuando yo haga la venta de ese bien, pues pueda enfrentar ese valor de venta contra ese costo fiscal. Entonces lo voy a tomar como costo fiscal, ¿correcto? Entonces cuando lo declaro está el valor patrimonial. El valor patrimonial es el mayor entre estos que estamos hablando, el mayor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral autorizado. Entonces ese va a ser el que yo voy a declarar. ¿Sí? Listo. Aquí hay que tener en cuenta la planeación tributaria. ¿Va a vender el bien? Ok, si lo va a vender el bien el año entrante, entonces lo vamos a declarar por el mayor. Entonces aquí, ¿qué me podría dar ¿qué me podría dar ventaja? Tomar un avalúo catastral autorizado para subirle el precio de alguna manera, para subirle el avalúo y aumentar el costo fiscal para que cuando lo enfrente contra el precio de venta, la ganancia ocasional sea mínima y optimizamos el impuesto de una manera legal. Esa es una posibilidad. Entonces, hasta ahí vamos, artículo 277. Pero también hay un artículo que es el artículo 73 del Estatuto Tributario, en el cual nos dan unas tablitas anuales, ¿cierto? En el que yo cojo desde la fecha en que adquirí el bien, ¿cierto? Y en la tablita me trae un porcentaje, un indicador, y ese indicador yo se lo puedo aplicar al costo de adquisición de ese bien, ¿cierto? De acuerdo a la fecha en que lo adquirí. Entonces, eso me va a dar una cifra. Esa cifra, por lo general, es una cifra bastante representativa, porque esos porcentajes, pues, me van a actualizar el valor del bien. En todo caso, dice, se debe haber declarado en el año inmediatamente anterior para poderlo tomar como ¿qué? Como costo fiscal en el año en que se haga la venta del bien. Muy bien, ¿por qué razón? Porque pues ahí es donde está la platica, la optimización del impuesto para esa persona natural que vende ese bien en una cifra importante y que le costó una cifra relativamente baja o que el avalúo está relativamente bajo. Entonces tengo esas dos opciones para incrementar ese avalúo. El avalúo catastral autorizado, que podría ser una, y el artículo 73, pero pues lógicamente voy a tomar el mayor, ¿correcto? Si yo me voy a ir por el artículo 73, pues me voy por el artículo 73 porque es el mayor entre todos estos, ¿sí? De lo contrario, pues tomaría el mayor entre los que están enunciados aquí, sin tener en cuenta el del artículo 73. Ahora, la ley dice, sí, efectivamente, usted puede tomar el del artículo 73 este año. Correcto, incrementó, pero los años siguientes podría volver a tomar el autoavalúo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay que hacer es la planeación tributaria, preguntarle al contribuyente, oye, venga, ¿cómo va? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vender? ¿No va a vender? ¿Qué planes tiene? También. ¿Por qué? Porque puede tener otra situación. Mientras haya
mientras haya renta presuntiva, pues lógicamente el hecho de incrementar estos activos a cierto valor, pues lógicamente me va a incidir en la renta presuntiva, que era lo que venía pasando hasta el momento. Hay que tener en cuenta que de aquí en adelante la parte de la renta presuntiva pues ya tiende a desaparecer. Entonces, todas estas son variables que debo tener en cuenta para declarar esta casa de habitación. Lo mismo que el apartamento propiedad horizontal que genera renta para esta persona. Esta persona tiene un apartamento que es el que le genera renta. Entonces, la misma situación. Se declara por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral autorizado. Al final del ejercicio, ¿cierto? Todo esto está en el artículo 277, ¿sí? Pero también pues tiene la posibilidad del artículo 73, que es la misma explicación que hice en el anterior. ¿Correcto? El hecho de declarar la casa de habitación, además de eso, cuando ya voy yo a hacer la parte de la ganancia ocasional, dentro de la ganancia ocasional, cuando ya estoy liquidando la ganancia ocasional, tiene algunas exenciones. Únicamente la casa de habitación. La otra no, pero eso ya es dentro de la ganancia ocasional. Pero en la forma como yo declaro aquí también la propiedad horizontal que genera renta, pues lógicamente voy a optimizar ese impuesto de la ganancia ocasional. Muy bien. Entonces, pienso que este punto era importante darle un repasito para que ustedes y tomaron nota del artículo 73 para que lo tengan ahí pendiente y en fin, desde el artículo 70 en adelante. Ok, bueno, muy bien. Nos vamos para el saldo en el fondo de pensiones. Entonces, el saldo en el fondo de pensiones es el total disponible en cuentas a 31 de diciembre. Esto lo certifica la entidad, ¿cierto? Esto lo certifica la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Son 71.615.000. Voy a declarar ese ahorro voluntario que yo tengo allá, lo voy a declarar y ya. Ahí está el asunto. ¿Correcto? Entonces, el saldo al fondo obligatorio de pensiones no hace parte del patrimonio fiscal. O sea, el obligatorio no, el voluntario sí lo voy a tener que declarar con el saldo a 31 de diciembre. ¿Correcto? Y viene un tema que es bastante interesante, que es el de fondo de cesantías. Entonces, ¿qué pasa con las cesantías? ¿Por qué aparecieron ahora las cesantías aquí en la parte del patrimonio? Porque simplemente, si repasamos que más adelante cuando estemos en los ingresos, las vamos a repasar la situación de las cesantías, porque también lo trae reglamentado estos artículos, estos decretos, perdón. Sucede la misma situación, o sea, si yo voy a reconocer una cesantía como ingreso, así no me la hayan desembolsado, ¿cierto? Porque voy a reconocer es lo que el patrón me certificó. Entonces, yo como persona natural, el patrón me certifica que durante el año 2019 tuve de cesantías 100 pesos. Entonces me certificó esos 100 pesos, correcto. Pero entonces me va a decir, oiga, esos 100 pesos los va a utilizar como un ingreso, pero a su vez también lo va a utilizar como una renta exenta. Entonces va a disminuir abajo como una renta exenta y lógicamente pues me va a servir para disminuir ¿qué? Mi impuesto. Eso es uno. Pero dos, como no me lo han pagado, porque apenas lo acabó de causar el señor patrono, entonces lo voy a llevar como una ¿qué? Como una cuenta por cobrar, por cesantía. Yo tengo un activo, tengo que activarla porque ese valor, cuando llegue ya el año siguiente, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el año siguiente, pues yo lo voy a poder invertir en lo que quiera, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener esa situación.
se debe declarar de esa manera. Se debe declarar como un ingreso, se debe declarar como una renta exenta y se debe declarar en el patrimonio. Muy bien, entonces hasta ahí, explicando uno a uno, vamos obteniendo el patrimonio bruto. Después del patrimonio bruto, entonces pasamos para el pasivo. En el pasivo tenemos deuda hipotecaria, casa de habitación, ¿cierto? Entonces, esa casa que tenemos allá tiene una deuda hipotecaria. Esa deuda hipotecaria es de 3.580.000. Entonces, se deben respaldar los pasivos con documentos de ¿qué? De fecha cierta, para que sean aceptados como tales. Si no, no me aceptan el pasivo. Dice, por fecha cierta se entiende aquella en la cual el documento que contiene la deuda fue presentada ante una autoridad administrativa o judicial o ante notario público. Correcto, cuando estamos hablando de hipotecas o de esta cosa, normalmente la hipoteca ya se entiende respaldada, ¿cierto? Con documento de fecha cierta. ¿Listo? El apartamento que genera renta también tiene una deuda hipotecaria que pues lógicamente debe cumplir las mismas condiciones para poderlo tener como renta, como pasivo, para que me lo acepten como pasivo. 31.620.000. Por lo tanto, el total de las deudas estamos diciendo que son 35.200.000 pesos y vamos a tener un patrimonio líquido para el 2019 por 821.075.000. Muy bien, entonces, de alguna manera, en este momento hemos dado un repaso de los principales rubros que se maneja una persona, digamos, normalita, común y corriente, para la declaración de renta del año gravable 2019. Después de esto, entonces vamos a entrar a los ingresos. Los ingresos, el día de hoy, en este tiempo que nos queda, vamos a abordarlos conceptualmente desde el punto de vista del decreto 2264. ¿Qué fue lo que dijo el decreto 2264? ¿Correcto? Porque ahí está, digamos, la esencia de la reglamentación. Entonces, en los ingresos, el decreto 2264 comienza a reglamentar de esta manera. Dice, a partir del año gravable 2019, constituirá ingreso gravable el valor del rendimiento de los rendimientos financieros, percibidos por personas naturales o sociedades jurídicas no obligadas a llevar libros de contabilidad. Entonces, ¿constituirá qué? Ingreso gravado. Óigalo bien. Situación que la ley 2010 ya para el año 20 hizo algunos ajustes y algunas cosas, pero por ahora para el año gravable 2019 está reglamentado de esta manera y lo debemos manejar de esta manera. ¿Correcto? ¿Qué más dice sobre los rendimientos financieros? Dice, a partir del año gravable 2019 constituirá ingreso gravado el valor de los rendimientos financieros percibidos por los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y fondos de valores que se distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados, personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad. Óiganlo bien, y está en rojo allá abajo, incluido el componente inflacionario. ¿Listo? Entonces, estos son de los puntos que hay que tener en cuenta para la declaración de renta del año gravable 2019. Yo sé que cuando ustedes entran y comienzan a desarrollar su declaración y comienzan a ver en el ayuda renta y comienzan a ver las cosas, pues ahí les va saliendo, digamos, toda esta reglamentación, pero de alguna manera, si ya la hemos estudiado, ya le hemos dedicado estas 2 horitas a estudiar esta parte teórica, lógicamente nos va a ayudar muchísimo para saber qué está pasando. Entonces ustedes lo pueden ir resumiendo en sus apuntes, que hay unas variaciones importantes en ¿qué? En los rendimientos financieros, que van a ser todos gravables, incluido el componente inflacionario. Muy bien.
Para los apoyos económicos, dice lo siguiente: la persona natural deberá declarar las sumas de que trata el presente artículo en la cédula general, o sea, para el apoyo económico, y corresponderá a una renta de trabajo el apoyo económico que se haya otorgado con razón a una relación laboral. Pues estas relaciones laborales normalmente traen la definición que son legal y reglamentaria. En caso contrario, el apoyo económico corresponderá a una renta no laboral. ¿Sí? Entonces, este apoyo económico también lo trae ahí reglamentado, son casos excepcionales, pero bueno, si lo tenemos, entonces tenemos que entrar a clasificar si es de una relación laboral legal y reglamentaria. ¿Para qué? Para incluirlos como ingreso en la cédula general. Y si no, pues va para la renta no laboral, que también está dentro de la cédula general. Bueno, ¿qué más trae este decreto 2264? Pues lo que ya habíamos acabado de hablar, del reconocimiento de la realización del auxilio de cesantías e intereses a las cesantías, que será en el momento del ¿qué? Del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de la consignación al fondo de cesantías para los no obligados a llevar contabilidad. Será una renta exenta, ya lo dijimos, que para los registrados en el Código Sustantivo de Trabajo se realiza en el momento del reconocimiento por parte de ¿qué? Del empleador, o sea, cuando hace la causación se la va a enviar en los ingresos y retenciones, ahí va a decir cesantías tanto. Entonces, cuando llegan a esa cesantía, las vamos a utilizar, como ya dijimos, como ingreso, luego la vamos a utilizar como una renta exenta y luego la vamos a utilizar como parte del patrimonio. Muy bien. También trae la tarifa de dividendos recibidos por personas naturales residentes se ha aumentado hasta en un 15% aquellos que están bajo la calidad de no gravados. ¿Qué sucedió? Que para el año gravable 2019, acuérdense que subió la tarifita que traíamos de los dividendos para los no gravados. Entonces apareció una tablita que comienza en 300 VT y con una tarifa marginal del 15%, ¿cierto? Entonces ahí se aplica la formulita, ¿sí? Entonces, anteriormente la tarifa comenzaba en 600 VT y la tarifa marginal era apenas del 5%, eso en el año 2018, pero en este año 2019 entró eso, entonces la tablita que hay que aplicar es esa tablita que aplica. Ahorita más adelante vamos a hacer un pequeño ejemplo de esta parte de los dividendos. Más trae el 2264, determinación de la renta cedular. La depuración de cada cédula se realizará de forma independiente, ¿cierto? Siguiendo las reglas establecidas en el artículo 26. ¿Qué pasa? Pues claro, cuando yo depuro cada cédula, si yo voy a depurar la cédula general o si yo voy a depurar la cédula de pensiones o la de dividendos, lógicamente lo voy a hacer con las reglas establecidas en el artículo 26, o sea, si voy a en la cédula general laboral, entonces las rentas de trabajo, entonces pues voy a tener los ingresos, voy a tener los costos, las deducciones, voy a tener, sí, los costos y los gastos cuando haya lugar a ello, voy a tener las deducciones, voy a tener las rentas exentas, entonces voy a restarle todo esto, a traerle todas estas cuantías, entonces ese es el famoso artículo 26 del Estatuto Tributario que viene ahí desde hace mucho tiempo. ¿Qué más trae este decreto reglamentario 2264? Se limita al 25% o 2.500 VT, ¿sí? Ingresos no constitutivos de renta, de las cotizaciones voluntarias de ahorro individual con solidaridad. Y para retiros, pues se le hace una retención del 35%. Listo, eso trae. Ahora, en cuanto a la tablita de los impuestos, acuérdense que tenemos una tarifa máxima del 39%. ¿Sí? Entonces, todo esto lo trae el 2264. El 2264 trae un tema que es bien interesante, que le vamos a echar aquí una chequeadita, y son los efectos tributarios del leasing habitacional, lo reglamenta, ¿sí?
Esto es lo que dice el 2264, porque lo copié textualmente porque me parece que es bien interesante y ya le damos una analizada, y es lo siguiente. Dice, de conformidad con lo establecido en el título primero del libro 28, bueno, parte 2, el leasing habitacional que tenga por objeto un bien inmueble destinado a vivienda tendrá el tratamiento previsto en el artículo 127 raya 1 del Estatuto Tributario para el locatario. Terminemos de verlo y ya entramos y lo repasamos y lo explicamos a ver. Dice, en consecuencia, cuando el leasing habitacional se ha tratado fiscalmente como un arrendamiento financiero, óiganlo bien, como un arrendamiento financiero, el locatario podrá deducir la parte correspondiente a los intereses y o corrección monetaria que haya pagado durante el respectivo año hasta el monto anual máximo consagrado en el artículo 119. Acuérdense que esos intereses tienen un monto máximo, están restringidos. Entonces, ¿qué sucede? Hasta antes de la ley 1819, o sea, hasta el año 2016, ¿qué hace uno normalmente? Manejaba uno el leasing como un leasing operativo, entonces lo manejaba simplemente, incluía uno sus gastos por intereses, ¿correcto? Para aprovechar ese interés, la cuota, y no tenía ni activo ni pasivo. Digamos que ahí en ese momento se hablaba de buscar fórmulas porque para después activar esa cifra, pues se buscaban como metodologías para decir, oiga, ese valor que paga, pues vaya activando una parte, o la parte correspondiente a capital vaya la activando, en fin, con el ánimo de que al final tuviera un valor del activo, ¿sí? Entonces, pero esas eran situaciones que se venían presentando. Pero aparece la ley 1819 y la ley 1819 modifica el artículo 127 raya 1. Y acuérdense que el artículo 127 raya 1 trae la situación del operativo, pero también trae la situación del leasing financiero, o sea, del arrendamiento financiero, en inglés leasing, ¿cierto? Entonces, el arrendamiento financiero, acuérdense que el arrendamiento financiero, y normalmente el leasing habitacional, normalmente tiene opción de compra, ¿sí? Entonces, una de las características del arrendamiento financiero, una de las características principales es esa opción de compra. Entonces, si tiene esa opción de compra, pues estamos tipificando un arrendamiento financiero. Si yo estoy tipificando un arrendamiento financiero, pues lógicamente tengo que ¿qué? Tengo que llevar un activo, un pasivo por la deuda del arrendamiento, ¿cierto? Y pues lógicamente voy dentro de la cuota que pago de ese pasivo, pues voy a pagar una parte que van a ser ¿qué? Intereses, y otra parte que va a ser capital. Entonces simplemente año a año voy disminuyendo. Me quedo con el activo y año a año voy disminuyendo. ¿Qué voy disminuyendo? Ese pasivo. Entonces, la parte que sea intereses la llevo a gastos, la parte de los intereses lo llevo a gastos, y el pasivo pues lo voy disminuyendo. Esa parte de los gastos, pues lógicamente los voy a tomar como deducción, ¿hasta qué? Hasta el valor del monto, hasta la restricción que traiga el artículo 119 del Estatuto Tributario. Entonces, fíjense que aquí hay una situación interesante en este punto, porque la ley 1819 en ese momento nos cambia la perspectiva, porque modifica el artículo 127 raya 1, y pues siempre lo que se tenía entendido era que, oiga, no activo, no pasivo, simplemente pido como deducción los intereses y ya. Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta, para los que tengan el caso y revisar esta reglamentación que trae el 2264. Muy bien. Renta líquida agravable por comparación patrimonial, también la trae este 2264. Las personas naturales, sucesiones ilíquidas, la renta líquida agravable por comparación patrimonial no justificada, lógicamente,
Al comparar la parte patrimonial no justificada, porque acuérdense que puedo justificar con las valorizaciones o estas cosas que tenga, pero si no está justificada, entonces lo que me está diciendo es que la tengo que llevar ¿a dónde? A la cédula general. Fíjense que hubo que hablar de la comparación patrimonial, porque como cambiaron la cédula, lo que les comentaba al comienzo, como cambiaron la cédula, ya no son 5, sino son 3, entonces aquí tienen que entrar a precisar que es contra qué, contra la cédula general que se va a incrementar este incremento patrimonial no justificado. Y aclara, lógicamente, que la renta líquida agravable por comparación patrimonial no admite ningún tipo de exención ni deducción. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues no admite, porque lógicamente ya nos salió el valor que es la comparación, que es lo que me faltó declarar. Entonces, pues hay que sumársela pura a la que a la renta líquida agravable de la cédula general. ¿Correcto? Entonces, esa es otra parte reglamentaria que trae el 2264. Y también trae esta parte de la renta presuntiva cedular. Entonces, lógicamente, como cambian las cédulas, pues tienen que entrar a cambiar esta parte. Dice, la determinación de la renta presuntiva a cargo de las personas naturales, ¿sí?, se realizará de la siguiente manera. ¿Cómo? Pues se determinará la renta presuntiva de conformidad con el artículo 188 y 189. O sea, acuérdense que es la famosa depuración que se hace sobre el patrimonio del año anterior. Lógicamente, en la segunda parte que vamos a tener como conferencia el día 4 de agosto, vamos a hacer los ejercicios sobre toda esta parte de las pérdidas fiscales, de las renta presuntiva, todo eso como lo hacemos todos los años. Hoy vamos a dejar en la parte aquí teórica, pero entonces los estoy invitando a todos para que el día 4 de agosto nos volvemos a reunir a las 9 de la mañana para en otras 2 horas hacer un ejercicio práctico de la parte de aplicando todas estas conceptos legales que hemos repasado hoy y pues todo el resto que falta de la declaración de renta, porque pues lógicamente vienen los anticipos, vienen las deducciones, vienen los costos, vienen toda esa parte que es ya la que arma la declaración como tal. Entonces seguimos con esta parte, con esta base jurídica tributaria. Entonces, ¿qué nos dice en la renta presuntiva? Que vamos a determinarla de acuerdo a como el artículo 188, o sea, hacemos la depuración esa sobre el patrimonio líquido del año anterior, ¿cierto? Lógicamente me dice que al valor antes determinado, o sea, a esa depuración que se hace, hay que detraerle las rentas exentas. Ojo, en los montos, en proporción a los montos máximos tomados por concepto de rentas de trabajo, de capital y no laborales, dando como resultado la renta presuntiva, que voy a comparar contra ¿qué? Contra la cédula general. ¿Por qué en proporción a los montos máximos como tomados como concepto de trabajo? Porque la renta de trabajo, la renta de capital y las no laborales, pues son las que componen la cédula general. Entonces, lo voy a comparar contra ¿qué? O sea, voy a restar esas exentas, esas rentas exentas que se presentan en esas rentas, en las de trabajo, en las de capital y en las no laborales, ¿cierto? Y lógicamente lo voy a comparar contra la renta de la cédula general. Fíjense una cosa, que aquí estoy comparando la renta presuntiva es contra la cédula general, ¿cierto? La cual corresponde a la renta líquida agravable de la cédula general de conformidad al artículo 336, sin incluir las rentas líquidas agravables por otros conceptos. O sea, lo que nos está aclarando el reglamentario es que va contra la cédula general. La comparación de la presuntiva va contra la cédula general. Y si es mayor, entonces ahí viene la situación. Dice, cuando la renta presuntiva sea mayor, se incluirá como renta líquida agravable ¿dónde? En la cédula general, ¿correcto? Luego, si yo he tenido renta presuntiva superior a la cédula general, pues lógicamente voy a tener un exceso de renta presuntiva.
y lo podré ¿qué? Compensar de acuerdo al artículo 189. O sea, voy a compensar esas cédulas, esas rentas exentas, esa diferencia, la voy a compensar en las declaraciones de renta siguientes, ¿correcto? Y también aclara el reglamentario. Bueno, cuando ya veamos más adelante la renta presuntiva, precisamos más, entramos más en detalle, ¿sí? Pero digamos que esta es la parte como está el decreto 2264. Las personas naturales que no sean residentes, pero que estén obligadas a declarar, pues también tienen que declarar renta presuntiva. Tienen que calcular la renta presuntiva. Y también podrán compensar ¿qué? Los excesos de la renta presuntiva, lógicamente. Cuando yo tengo excesos de renta presuntiva y los voy a compensar, lo que me dice es, usted los puede compensar ¿hasta qué? Hasta la renta líquida agravable de la cédula general. Eso es cuando ya los voy a compensar, ¿correcto? Entonces, eso lo aclara este decreto reglamentario. Si yo soy una persona que estoy declarando en el 210, ¿sí? O sea que declaro por renta cedular. Si declaro por renta cedular, entonces yo tengo una renta líquida cedular, pero tengo excesos de renta presuntiva, pues lo voy a poder ¿qué? Compensar hasta esa renta líquida cedular. Entonces, a eso lo aclara este 2264. Bueno, y vienen algunas otras cosas que ya estaban en la ley 1819, que es la realización de los ingresos para los no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Que bueno, que digamos que para decirlo de alguna manera, pues los va a declarar en el año o en el periodo gravable en que reciba esos ingresos, ¿correcto? Pero hay unas excepciones que son con los dividendos. Acuérdense que los dividendos es en el momento en que se decretan, ¿cierto? En el momento en que se realizan, en el momento en que se decretan. Lo mismo que la enajenación de los bienes inmuebles es en el momento en que se hace la escritura pública. Muy bien, entonces esas son como las dos excepciones. Vamos entonces únicamente a ver en la parte de la clasificación de las cédulas. Vamos a ver la parte de ingresos, porque la parte de costos, gastos, deducciones, toda esa parte la vamos a ver en la segunda sección, la segunda parte de esta conferencia, que se llevará a cabo el día 4 de agosto a las 9 de la mañana. Vamos a ver toda esa parte de los costos, gastos, deducciones, rentas exentas, pero ya allá lo vamos a ver con ejemplos numéricos, ¿correcto? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasa? La determinación cedular, según la ley 1943 y el decreto 2264, van a haber tres cédulas, que es la cédula general, las rentas de pensiones y los dividendos y participaciones. Entonces, la cédula general, ¿qué contiene? Las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Y la depuración se va a efectuar de modo independiente. O sea, de modo independiente, cuando decimos de modo independiente, pues vamos a depurar la cédula general, ¿cierto? Pero a su vez, dentro de la cédula general vamos a coger cada una de estas rentas y las vamos a depurar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Ahora, la ley 1943, acuérdense que incrementó la tarifa del 35 al 39%. Más adelante, cuando veamos la tablita, ahí vamos a poderlo repasar. Muy bien. Dice que la depuración va a ser de tres cédulas, que la cédula general, que incluirá la renta de trabajo, de capital y no laborales, y la renta de pensiones y la de dividendos. Bueno, esta ley 1943 y esta 2264, la ley misma 1943 dejó esto claro, que el seguro, que hay unas exenciones que de pronto en la ley 1819 estaban ahí volando y por eso sacaron por allá un concepto 912 y 915 para tratar de aclarar y tal, pero ya la ley 1943 dejó claro y dijo, el seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional son exentas. También es exento
el exceso del salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional. Y también dijo los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario. Entonces, todas estas rentas son exentas. Quedó claro con la ley 1943 que son exentas, o sea que en este año grabado de 2019 las podemos tomar como exentas. Pero ojo, porque aquí hay una situación muy importante, y es que eso está complementado con esta otra partecita. Acordémonos bien, el numeral 6, 8 y 9, ¿cierto? Son exentos. Pero dice, parágrafo 4, las rentas exentas establecidas en estos numerales, o sea, las que acabamos de ver, no estarán sujetas a las limitaciones del numeral 3 del artículo 336. ¿Qué es el numeral 3 del 336? Pues la famosa restricción del 40%, ¿correcto? Entonces, estas no están dentro de esa restricción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo chequen y esté claro, porque pues a veces cuando yo hago con ciertos programas la declaración, pues me ayuda, pero hay otros, si de pronto yo la pienso hacer mismo, tengo que tener en cuenta todos estos detalles, porque si no ahí se me pueden escapar deducciones, rentas exentas y puedo pagar mayores valores del impuesto sin necesidad. La exención prevista en el numeral 10 también procede con relación a los honorarios percibidos por personas naturales de que presten servicios. O sea, cuando yo presto servicios por honorarios, pero soy yo solito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener deducciones, ¿cierto? Pero también puedo tener el famoso 25%. ¿Listo? Puedo tener esas dos cosas. Entonces, la exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por término inferior a 90 días, continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ver los ingresos y hacemos un pequeño ejercicio les muestro una presentación de dividendos y terminamos, ¿correcto? Entonces, las rentas de trabajo, como ya lo sabemos, las rentas de trabajo tienen los ingresos, salarios, comisiones, prestaciones sociales, gastos de representación, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y las compensaciones de servicios personales que acabamos de comentar, ¿cierto? Que pueden ser honorarios, que también se configuran como rentas de trabajo. Entonces, ahí está la famosa limitación del 40% sobre los ingresos totales menos los ingresos no constitutivos. Esa va a ser la base. Pero tampoco puede exceder de 5.040 VT, ¿cierto? O sea, 40% sin exceder de 5.040 VT. Entonces, tenemos las rentas de capital, que son los intereses, los rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías y la explotación por la propiedad intelectual. Lógicamente, también va a tener algunas rentas exentas que ya cuando hagamos el ejercicio vamos a verificar, porque realmente ya en este momento esas rentas exentas van a tener el tope, pero es de la cédula general, porque estas son rentas del que pertenecen a la cédula general. Las rentas no laborales, todos los demás ingresos que no clasifican de manera expresa en las demás cédulas, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estaríamos hablando de la cédula general. ¿Listo? Ahora, estarían las rentas de pensiones, que viene siendo otra cédula, o sea, la segunda cédula. Entonces, dentro de los ingresos de las rentas de pensiones, pues tenemos la de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas de pensiones y devoluciones de saldo de ahorro pensional. Acuérdense que estas son exentas hasta 1000 VT. 1000 VT, pues estamos hablando de 34.270.000, por lo general son exentas, ¿correcto? Entonces estamos hablando de las de pensiones. Entonces, hoy en día, anteriormente, para la cédula laboral y la no laboral y la de capital se le aplicaba una tabla, y para la cédula laboral y de pensiones se le aplicaba otra tabla. Eso fue en el 2018. Para el 2019,
yo tengo que sumar la renta líquida de la cédula general y la renta líquida de la cédula de pensiones, óiganlo bien, y a esa le aplico esta tabla, la tabla del 1090, ¿sí? Entonces, ese es un gran cambio que trae la ley 1943 y que lógicamente ustedes lo van a poder establecer ahí en su declaración de renta. ¿Ok? Y vienen los dividendos, que es la otra cédula. Entonces los dividendos vamos a tener la misma situación, que son los dividendos no grabados y los grabados, ¿sí? Que se hace de acuerdo a una tablita. Anteriormente, antes del 2018, teníamos esta tabla para los dividendos, para los residentes, ¿no? Teníamos esta tablita que comenzaba en 600, ¿sí? VT, y tenía tarifa marginal del 5%, pero llegó la ley 1943 y dijo, no señor, ahora comienza en 300 y la tarifa marginal va a ser del 15%. Entonces ahí esa ley 1943 incrementó eso y así está. Para el año gravable 2019 tenemos que aplicar esto. Entonces vamos a hacer una cosa. Los dividendos para la persona natural residente. Yo sé que nos vamos a demorar 5 minuticos más, pero dejamos completo hasta aquí, hasta los dividendos. Entonces, los dividendos para la persona natural residente. Entonces, los no grabados, le vamos a aplicar la tablita de arriba, la de 300, VT en adelante y el 15%, ¿cierto? Y los grabados, se le va a aplicar la tarifa de ¿qué? Del impuesto de renta para las personas jurídicas del año correspondiente al que se paga, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? Para el año gravable 2019, pues era el 33%, ¿correcto? Y para cada año ahí va variando de acuerdo a la ley. Bueno, finalmente se establece, dice, que los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de esta ley. Pero, ¿qué pasa? Esos dividendos que no hayan sido decretados, digamos, en el año 2017 y 2018, ¿qué va a pasar? Que si los decretamos en el 2019 le vamos a tener que aplicar la tablita de 300 y las tarifas que dijimos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo aquí en un ejemplo y terminamos. Aquí están. Entonces, vamos a ver este ejemplo para recordar. Y posteriormente entramos a los dividendos. Y ahí dejamos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una persona natural residente, vayan analizando, vayanlo mirando. Una persona natural residente recibió en el año 2019, ¿cierto? El siguiente certificado. La compañía JKL certifica que en el 2019 los dividendos generados en el año 2017 o 2018, ¿cierto? ¿Qué pasa? Provenientes de su actividad comercial son el 80%. Entonces, vamos a determinar cuántos de esos dividendos son no grabados y cuántos son grabados. Aquí, perdón. Perdónenme un segundito. ¿Cuántos dividendos de esos son grabados o no grabados? Entonces, ¿qué tengo que coger? La renta líquida del año gravable 2018, ¿sí? Que son 27.711.110, más la ganancia ocasional del 2018, que son 11.533.400, ¿cierto? El impuesto básico, pues lógicamente es el 33%, que para el año 2018 fue la misma tarifa del 33%. Entonces son 944.666. Y el impuesto de ganancia ocasional liquidado en el año gravable pues es el 10%, entonces son 1.153.000. Por lo tanto, la utilidad máxima susceptible de distribuirse como no gravable son 28.946. Entonces,
28,946. Como esta persona participa en el 80%, entonces lo máximo que le voy a poder repartir son 23,157,203 como no gravables. La utilidad total comercial de la empresa fue 62,500,000. Pero como a esta persona le pertenece el 80%, pues apenas le pertenecen 50 millones. ¿Cierto? El 80% de 62,500,000 son 50 millones que están acá. Entonces, esos 50 millones, perdón, aquí están 50 millones. Esos 50 millones, entonces decimos que el 80% de los 28 millones, que son 23,157,203, es lo máximo que puedo repartir como no grabado. Entonces, cojo los 50 millones y tomo como no grabados los 23,157,203. O sea que los grabados, ¿cuántos son? La diferencia, ¿cierto? 26,842,797. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los no grabados le voy a aplicar la tablita. Entonces, si yo le aplico la tablita a los no grabados, pues lógicamente me va a dar la cifra, simplemente es la aplicación de la tablita. Pero si yo le aplico a los grabados lo que me dice la tarifa del mes, la tarifa del año correspondiente al impuesto de las personas jurídicas, entonces me voy a encontrar con esto. Anoten esta cifra, 10,013,656. Entonces, ¿cómo calculo yo esos dividendos, ese impuesto de esos dividendos grabados? Entonces, dividendos grabados dijimos que eran 26,842,797. La tarifa del año gravable son 33%, ¿correcto? Entonces, tengo que coger los 26,842,797 y restarle ese 33% que son 8,858,123, que es el impuesto de los dividendos, el 33%. ¿Listo? Entonces, eso me da un subtotal de 17 millones. ¿Cierto? 17,984,674. Que si yo lo convierto en 34,200 a VT, 34,270 a VT, me va a dar 524,79 VT. ¿Listo? Entonces entro y aplico la tablita. La tablita de los 300. Al aplicar esa tablita de los 300, o sea, esta tablita, perdón, la tablita que vimos aquí anteriormente, aplico esta tablita de los 300, o sea, dice dividendos en VT menos 300 por el 15%, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y aplico esa tablita. Entonces, ¿esa tablita qué me da? Me dice que me va a dar 33,71, porque como 524 que son los VT, bruto de 39, le resto los 300, estoy aplicando la formulita, entonces eso me da igual a 224,79, ¿cierto? Por el 15% me da 33,71, entonces eso me va a dar ¿cuánto? 1,155,533 pesos. Entonces, esa es la cifrita que tengo que sumarle, ese 1,155,000 al valor de la tarifa del año, ¿sí? O sea, a 8,858,123 le sumo 1,155,533 y me va a dar 10,013,656, ¿correcto? Que esa sería el valor total del impuesto para esos dividendos grabados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aplicando lo que dice aquí. Dice, para los grabados, la tarifa de renta del periodo al que correspondan, más la aplicación de la tablita, una vez disminuido el impuesto sobre la renta. Entonces, eso que dice ahí, lo estoy traduciendo en números acá, ¿correcto? Entonces, ahí está la situación. Esa es. Entonces, esa es la forma, digamos, que quise explicar de cómo
se calcula el interés, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando las cifras son muy pequeñas, pues básicamente lo que va a hacer el impuesto va a ser es el 33%, porque no alcanza a generarme este incremento pequeño, ¿cierto? No alcanza, si va a ser inferior a 300 VT, pues lógicamente esta cifra me va a dar 0, la segunda parte, la parte de la aplicación de la tablita me va a dar 0, si va a ser inferior a 300 VT, pero como es superior a 300 VT, tengo que hacer ese calculito. ¿Para qué? Para sumarle a los 8.858.000, sumarles el 1.155.000 para que me dé el impuesto real de los dividendos grabados por el 2019. Bueno, nos pasamos 12 minuticos aquí, pues la idea era completar el tema. Quiero agradecerles a todos por la atención que han colocado en estas 2 horitas, por dedicarnos el tiempo para escucharnos en esta información. Los estoy invitando para el día 4 de agosto, en el que vamos a montar un ejercicio ya aplicando toda esta base legal que acabamos de estudiar, y pues lógicamente los temas complementarios, como les decía, las rentas exentas, los costos, las deducciones, depuración de cada una de las cédulas, y anticipos, comparación patrimonial y ganancias ocasionales. Toda esa parte que ya con todos los fundamentos que adquirimos hoy la vamos a poder entender y la vamos a poder desarrollar fácilmente y llevarla a números. Muchísimas gracias por su atención nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad el 4 de agosto a las 9 de la mañana para estudiar la segunda parte de esta conferencia. Gracias.